Saludos, saludos cordiales, amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Reiniciamos nuestra clase de hermenéutica. Hemos estado desarrollando la parte introductoria y todo ello. Y hoy nos toca un Dios que habla, en este caso, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ¿no? Dios, una persona que se revela. Así que ahora vamos a hablar sobre el tema de la revelación y otros temas que nos tocan. Bueno. Oraremos a Dios. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poder seguir adelante llevando este curso y te pedimos que nos ayudes y obres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a hablar esta noche el tema de una persona que se revela. En este caso, Dios, ¿no? A través de la revelación. Muy bien. Yendo entonces rápidamente, ¿qué es revelación? Ya, ahí vamos. ¿Qué es revelación? ¿No? Bueno, ahí en el fondo dice que la revelación es el acto soberano, voluntario, por medio del cual Dios se da a conocer a los seres humanos. Entonces, la revelación es un medio por el cual Dios se da a conocer al ser humano, al hombre. Ciertamente, la revelación no se trata de un descubrimiento humano, sino, sino de una iniciativa divina. O sea, quiere decir, quien toma la iniciativa, ¿ya? Quien toma la iniciativa para, en este caso, para poder, o sea, para que Dios pueda revelarse al ser humano, quien toma la iniciativa, en este caso, es Dios, no es el hombre, ¿ya? No es el hombre. Entonces, en la revelación, en la revelación, ¿ya? Dios comunica, o sea, anuncia, avisa, da a conocer, ¿no? ¿Qué cosa? Las verdades que el hombre no podría conocer por sí mismo. Por eso dice la Biblia que, que las palabras reveladas son para nosotros, mientras eh, las ocultas, las que no están a la luz, pertenecen a Dios. Ciertamente para el hombre es tan difícil entender la revelación de Dios. Por eso Dios tuvo que dotar, así vamos a decir. Por eso Dios que tuvo que dotar prácticamente de sabiduría, de inteligencia, en este caso, ¿no? Al hombre, a los profetas. ¿Para qué? Para que con ello, ciertamente, puedan ellos entender, para que con ello puedan comprender sabiamente las cosas eternas de Dios. Así poder dejar en este caso una palabra revelada. ¿Ya? Una palabra revelada. Mira, ciertamente podemos nosotros hablar de la revelación tanto en referencia a la acción de Dios de manifestarse como a los medios o formas por los cuales Él da a conocer. Muy bien. Entonces, vamos a decir que ciertamente Dios es una persona que nos habla. Dios es una persona que se comunica. Es interesante, ¿ya? Dios es una persona que nos habla. Ahora, ahí vamos a tener que, ahí vamos a tener que ver, pero ¿de qué manera? ¿Cuáles son esas formas por las cuales Dios se comunica? Más adelante vamos a desarrollar ese tema.
Mira, también es importante, ¿ya? Es importante que todos los creyentes podamos nosotros entender esta afirmación, ¿ya? Porque seguramente experimentamos una relación con el Señor. Pero la pregunta es esta: ¿cómo podríamos explicar esta experiencia en una manera más formal? ¿De qué manera? Mira, en la comunicación existe tanto una parte divina como también una parte humana. O sea, en la revelación de Dios existe una parte divina como también existe una parte humana. Entonces, Dios, ¿ya?, en su soberana voluntad, toma la iniciativa de automanifestarse a las personas para que podamos conocerlo. En este caso, a los profetas. Quiere decir que los profetas eran instrumentos en las manos de Dios, ¿ya? O sea, los profetas eran un instrumento en las manos de Dios. Entonces, debemos entender de que no es el ser humano, no es el hombre el que descubre a Dios. El hombre no puede descubrir a Dios. Más bien es Dios quien, ¿no?, voluntariamente o en un acto divino voluntario ha podido, ¿ya?, o ha elegido acercarse a nosotros y darse a conocer, ¿ya? O sea, quiere decir que Dios, por su misericordia, se ha acercado. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, decía: el reino de los cielos viene. O sea, Dios se está acercándose, en otras palabras. Y cuando Jesús estaba ya acá en la tierra, Jesús decía: el reino de Dios está entre vosotros. O sea, Dios está entre ustedes. Dios está acá. En la historia bíblica vamos a encontrar siempre un Dios divino acercándose al ser humano. Yo pregunto, en la historia real, obviamente, de Zaqueo, ¿quién es el que se acerca ahí? ¿Mm? A ver, ustedes puedan pensar. ¿Quién es el que se acerca en el relato de Zaqueo? Para recordar, mira. Correctamente, ¿no? Entonces, Jesucristo es el que se acercó a Zaqueo. No es que su curiosidad, ¿no? No es que su curiosidad prácticamente ha permitido que Jesús se acercara a él, ¿ya? Por eso, en un estudio que realizábamos, justamente de este relato de Zaqueo, le decía: ¿qué tema ponemos, hermanos? Y ahí por ahí alguien decía: hay que poner Zaqueo el curioso. Y la pregunta es: ¿su curiosidad le llevó a Zaqueo a conocer a Dios? ¿O Jesús es el quien se acercó a él? Jesús es el quien se acercó a él. Zaqueo estaba ahí, pero ahí vemos una acción divina como también una acción humana. ¿Cuál es la acción divina? Jesús.
¿Y cuál es la acción humana? Saqueo. Entonces Dios ciertamente da a conocer al ser humano de una manera diferente. Dios se da a conocer al ser humano de una manera como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces, Dios es una persona que habla, ¿ya? El sujeto de la revelación. Entonces, ¿quién es ese sujeto de la revelación? Dios. Acá podemos ver, ¿ya? ¿De qué se trata en principio este mensaje divino? ¿Cómo se produce esta revelación? ¿Cómo ha hecho Dios para darse a conocer la humanidad? Bueno, podemos decir básicamente que Dios se revela en dos formas. ¿Cuáles son estas dos formas de revelación? Revelación general y revelación especial. ¿Ya? Entonces, estas son las dos formas que Dios se ha revelado o se revela al hombre. Revelación general y revelación, ¿ya? Especial. Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por revelación general? ¿Qué es una revelación general? Ahí, en la pizarra tenemos que la revelación general es el testimonio que Dios da sobre sí mismo a todas las personas. Entonces, la revelación general es el testimonio que Dios da al ser humano en toda época, en toda generación, en todo tiempo y en todos los lugares. ¿Ya? En todos los lugares, ¿no? Entonces, cuando leemos Romanos 1:20, aquí observamos dos cosas que están resaltadas allí en el cuadro. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. ¿Ya? Dice claramente Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas de Dios. Las cosas invisibles de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué más? Su eterno poder, eso sería lo segundo. Y lo tercero sería su divinidad. ¿Ya? Uno, las cosas invisibles, su eterno poder y su divinidad. Estas tres, o estos tres aspectos, ¿ya? Estos tres aspectos, se dice que se observan o se dan a conocer ¿desde cuándo? Desde la creación. ¿A través de qué? A través de todas las cosas que existen. A través de todas las cosas que existen. Y a través de todas las cosas que nosotros vemos humanamente y que aún a través de las cosas que nuestros ojos aún no pueden ver. Son las formas como Dios, en este caso, se ha dado a conocer. ¿Ya? Son estas formas de la forma como Dios se ha dado, o en otras palabras, se mostró lo que Él es. Por eso dice Romanos 1:20, siendo entendidas por las cosas que son hechas. O sea, estos tres aspectos, las cosas invisibles, su eterno poder, su divinidad, han sido entendidas por las cosas que Dios ha hecho.
Así que Pablo va a decir, ojo, ojo, no hay quien pueda excusarse. ¿Ya? Ahora, la pregunta viene entonces ahora. ¿Y qué medios ha utilizado Dios para poder revelarse en esta forma general? ¿Cuál fue ese medio que Dios usó para que pueda revelarse? Mira, podemos decir que Dios se ha valido de dos medios. Uno, la naturaleza. Y claramente lo estipula Salmo 19, 1 al 4. Así también Romanos, así también el libro de Hechos. Su naturaleza. ¿Qué más? El ser interior de la persona humana. Así lo estipula Hechos y Romanos. Entonces, estos dos aspectos son muy fundamentales para con el cual Dios se ha revelado. Cuando decimos naturaleza, estamos hablando, como dice la Biblia, ¿ya? Como dice la Biblia, Salmo 19, 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso dice prácticamente Salmo 19. Entonces, cuando nosotros vemos toda la creación de Dios, cuando nosotros vemos toda la naturaleza que nos fascina de pronto, es obra de la mano de Dios. Eso significa que Dios a través de ese hecho, ¿no? De esa naturaleza, se muestra al ser humano, ¿no? Ahora, cuando dice el ser interior de la persona humana, ¿en qué consiste este ser interior de la persona humana? Hechos 17, 26 dice así la palabra de Dios, por ejemplo. ¿Ya? Hechos 17, 26 va a decir así. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿No? ¿Qué cosa? Dice claramente el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno. ¿Ya? Mira, Dios es un Dios grande, quien se ha dado a conocer de esta manera. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste la revelación especial? ¿No? ¿Cuál es o en qué consiste la revelación especial? La revelación especial también es por pura iniciativa de Dios. Y esa iniciativa de Dios ha sido dado a conocer al ser humano mediante su atributo, mediante su personalidad y la obra salvífica. Entonces, debemos saber y conocer que Dios se da a conocer de muchas maneras y se ha dado a conocer de muchas maneras en la antigüedad, a través de las teofanías, ¿no? Por ejemplo, una teofanía, por ahí alguien puede decir, una teofanía, alguien por ahí, una teofanía. Teofanía, teofanía, vamos.
Sí, la manifestación de Dios, pero ahí faltaría algo. ¿Cómo? No sería teofanía. Ya, puede ser, pero lo más, mira, lo más fijo, en este caso, una teofanía, un ejemplo, es la zarza ardiente que Moisés vio. Un Dios manifestándose eh, en una materia, ¿ya? Un Dios manifestándose en una materia. Y eso es lo que ha sucedido en este caso con, eh, ¿no? Con Moisés. Se dio cuenta de que ahí estaba una zarza, una naturaleza, una materia. Pero esta zarza ardía, pero no se consumía. Y de esa zarza ardiente, Dios empieza a hablar. Eso es una teofanía, ¿ya? Eso es una teofanía. Sueños, visiones y su misma escritura, o sea, la palabra, los 10 mandamientos. La primera tabla de los 10 mandamientos era 100% original, hecho por Dios mismo, la cual ha sido destruida por la culpa de la humanidad. Cuando Moisés tiró esas tablas, cuando el pueblo vio que el pueblo estaba adorando a ese becerro de oro. Ahí se termina esa tabla original de los 10 mandamientos. Eso es una revelación prácticamente. Muchas veces, ¿ya? Dijo sus palabras específicas a los hombres a manera de un dictado, pero la mayoría de las veces utilizó la inspiración. Así como dice segunda de Pedro 1:21, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, inhalados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la revelación especial, ¿ya? La revelación especial en ese entonces es la manifestación de Dios. En este caso, una manifestación, podemos decir, algo directo. Y esa manifestación es Jesucristo. Esa revelación especial es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Pero la revelación principal de Dios, más allá de las formas que hemos mencionado, es la misma persona de Jesucristo. En este caso, Cristo es el centro de la revelación especial, ¿ya? Y esa revelación especial es escrita. En esa revelación especial, que es la palabra de Dios, la Biblia escrita, Cristo es el centro, ¿no? De tal manera como el creador del universo, que vendría a ser revelación especial. Ahora, ¿por qué necesitamos revelación especial? En primer lugar, es sumamente necesario, es sumamente importante, porque el pecado pasó de un hombre a toda la humanidad, ¿ya? Porque el pecado pasó de un hombre a toda la humanidad.
Es increíble cuando terminamos leer el capítulo 3 de Génesis y cuando empezamos a leer el capítulo 4 del libro de Génesis, observamos que la humanidad prácticamente, en vez de reconocer al Dios verdadero, en vez de que las cosas sean diferentes, prácticamente cada vez más el ser humano empieza a hundirse en el pecado en el capítulo 4, en este caso con Caín. Y lo más tan difícil, donde prácticamente Caín convirtiéndose el primer hombre que ciertamente pudo o llegó a matarlo a su hermano Abel. ¿Se dan cuenta? Entonces, necesitamos nosotros la revelación especial a causa del pecado de la humanidad. En segundo término, la revelación especial es necesaria porque Dios es trascendente, incomprensible. Podemos comprender a Dios, pero nuestra capacidad es tan corta y no podemos comprender de cuán grande es Dios, de cuán grande es el Señor. No podemos llegar más allá de su existencia. No podemos llegar más allá de su ser, lo que Él es prácticamente. Y por último, la revelación especial es necesaria porque Dios es una persona. Y las personas son conocidas solo cuando ellas escogen ser conocidas, ¿no? Entonces, la revelación especial es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el pecado al hombre prácticamente consumió el total, ¿no? En este caso, esa es la revelación general y la revelación especial en breves, o en un panorama. Obviamente, estos dos temas son temas largos que requieren más estudios, ¿no? Entonces, todos estos temas que estamos llevando son necesarios para poder llegar a interpretar, en este caso, la Biblia, ¿ya? Ahora, vayamos a la inspiración de la Biblia. ¿En qué consiste la inspiración de la Biblia? En una inspiración hay un escritor, como también hay un lector, ¿sí? ¿Ya? Hay un escritor, hay un lector, ¿ya? Mira, les explico esto. El escritor, ¿ya? Codifica el mensaje. Y codificar el mensaje significa escribir un texto. En este caso, el profeta es el escritor de un libro. Hagamos de pronto, ¿ya? Hagamos de pronto el libro de Isaías, ¿ya? Hagamos que el libro de Isaías. Muy bien. ¿Quién es el escritor? Isaías, el profeta Isaías. Listo, ya. Él es el escritor. El escritor obviamente debe de oír en primer lugar el mensaje de Dios, la voz de Dios. Y para escribir debe de codificar el mensaje. Debe de codificar el mensaje. Y justamente de antes hemos dicho, ¿cómo Dios se revela? Aquel escritor, ciertamente, leyendo Isaías vio visiones. Isaías vio o tuvo sueño. Isaías ha sido inspirado ha sido inspirado para poder escribir este libro. Muchos profetas
eran ordenados para que escribieran, para que se escribiera tal mensaje. Y el escritor lo que tenía que hacer en este caso es codificar tal mensaje. Codificar tal mensaje o escribir un texto. Ahora, el lector, en este caso, ¿quién es el lector? ¿Ya? Estamos hablando de la Biblia, de la inspiración de la Biblia. ¿Quién es el escritor de la Biblia? Ejemplo, de Isaías, muy bien. El libro de Isaías. El escritor es Isaías. Lo que está escrito es un mensaje codificado. Un mensaje escrito, eso significa ser codificado. Ahora, el lector somos nosotros. Y lo que nosotros hacemos es decodificar el mensaje. ¿Ya? A eso llamamos leer e interpretar el texto. Lo que quiso decir el escritor. O sea, ¿qué es lo que quiso decir el escritor? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiso decir el escritor? Entonces, para que un mensaje sea inspirado, el escritor, ¿no?, debe estar en este caso dispuesto a oír a Dios y dispuesto a dar tal mensaje. La inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia es para que este proceso ocurra, ¿no? El escritor debe redactar su texto, ¿ya? Y nos dice, procurando que éste represente con la mayor fidelidad posible el mensaje que se desea comunicar. O sea, codificar el mensaje. Pero también a su vez, el lector, el oyente, al recibir ese mensaje codificado por el escritor, lo que tiene que hacer es interpretarlo de manera de captar su significado, de codificación de mensaje. Entonces, nosotros somos los lectores. Ustedes como estudiantes son lectores. Y lo que a nosotros nos toca en este caso es decodificar. O sea, interpretar. Después de interpretar, dar el mensaje. Esa es la tarea de un predicador. Esa es la tarea de uno que anuncia la palabra, de uno que avisa la palabra, de codificar, ¿no? Hemos hablado más en la lección 1 sobre el tema de eisegesis. Este tema de eisegesis se hace con una mala decodificación, pero la hermenéutica nos lleva a hacer una decodificación exacta, o sea, una interpretación exacta. Para eso hay herramientas, hay llaves. Obviamente no es la última palabra, sino es una herramienta. Mira, la Biblia es divino, como también humano. Pero ¿en qué sentido divino y en qué sentido humano? En el sentido de que Dios tuvo que usar al ser humano para que este ser humano pueda
recibir su mensaje y escribirlo al lenguaje humano. Por eso, Dios es el autor de la Biblia y el ser humano como escritor. Por eso, se dice de que Dios inspiró a más de 40 agiógrafos, o sea, escritores sagrados, y terminándose aproximadamente en 1500 años. Así salió el producto que vendría a ser la Biblia. Aquí hay una definición de lo que es la inspiración de la Biblia. ¿Ya? Se dice de que la inspiración de la Biblia es la acción divina sobrenatural. De esa manera, el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo guía a las personas para comunicarles su revelación. Entonces, inspiración es donde Dios mismo hablando por medio de seres humanos. El resultado de la inspiración son las escrituras inspiradas. Por eso en el texto anterior hemos leído que ninguna profecía fue traída por la voluntad humana. Ningún libro de la Biblia, ¿no? Ningún libro de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, ha sido escrita por la voluntad humana, sino que Dios inhaló a más de 40 personas santas que Dios escogió para que se escribiera esta Biblia, para que se escribiera la Biblia. Por eso prácticamente la escritura no es una invención humana, ¿ya? Por eso la escritura no es una invención del hombre, sino la escritura es, ¿no?, lenguaje de Dios, escrita en un lenguaje humano. Esa es la Biblia, inspirada, inhalada. Esa es la Biblia. Entonces, la Biblia, siendo, ¿no?, como registro inspirado de la revelación de Dios, involucra simultáneamente actividades divinas, así también actividades humanas. Por eso, el Espíritu Santo guía al hombre para recibir, interpretar, preservar y transmitir la revelación de Dios. Imagínense de que ciertamente la Biblia ha sido preservada. Esto nos hace recordar, por ejemplo, las cuevas de Qumrán en Jerusalén. Usted puede entrar en YouTube y puede ahí ver las cuevas de Qumrán, en particular en la página de la Universidad Hebraica de Jerusalén. Ellos de alguna manera lo han trabajado muy bien y lo han expuesto. Por miles de años, rollos como esta han sido ocultados y luego descubiertos, y comparadas con lo escrito, eran idénticas, ¿no? La Biblia ha sido preservada muchas veces. La Biblia pasó mucho atentado. Quisieron desaparecer, quisieron exterminar a la Biblia. Por eso dice la Biblia, cielo y tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. La Biblia penetró a más lugares, aún a lugares prohibidos. La Biblia cruzó fronteras a comunidades nativas, a los cárceles, a aquellos países donde la Biblia es totalmente prohibida. La Biblia
sigue ingresando hasta hoy día. Y la Biblia es uno de los libros más vendidos en el mundo. Y la Biblia es uno de los libros, cuando se inventó la imprenta, donde allí la Biblia fue el primero que en este caso, que se imprimió. Entonces, así es la palabra, así es la Biblia. Así que la Biblia no es algo común. Por eso en este cuadro, ¿no? Una vez más, podemos ver, Dios se revela, escritor bíblico. Entre la revelación de Dios y el escritor bíblico ocurre, ¿qué cosa? La inspiración. Y entre el escritor bíblico y el lector, ¿qué ocurre? Texto inspirado. Mensaje inspirado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Texto inspirado. Mensaje inspirado. La Biblia que usted tiene en la mano es un mensaje inspirado. La Biblia que usted tiene en la mano es un texto inspirado. Entonces, la revelación de Dios a través de la inspiración ocurre. Dios habla. El escritor bíblico escucha, ¿no? Y allí ocurre la inspiración. Y esa inspiración pasa a ser escrita, pasa a ser transcrita, ¿no? En este caso, en un papiro, pasó a ser escrita en una piedra, pasó a ser escrita en cueros de animales, pergaminos y todo ello, ¿no? Y hoy, cuando se inventó el papel, la Biblia pasó justamente a ser escrita en papel. Y que hoy tenemos la Biblia inspirada, un texto inspirado por Dios en nuestras manos. Interesante. Esto es lo que justamente explica este cuadrito, ¿no? La dinámica de la comunicación divina por medio de la Biblia, ¿no? Es indudable que, voy a leerlo, mira, así literalmente. Es indudable que el origen del texto bíblico está en Dios, pero Dios eligió comunicar su mensaje por medio de otras personas. Esto nos lleva a decir que aunque no sea fácil explicar de cómo la Biblia tiene un origen divino, pero al mismo tiempo la Biblia está presente el componente humano, manifestado a través de sus escritores. La Biblia entonces, vamos a decir, es 100% divino. La Biblia entonces es 100% divino, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia, Dios tuvo que usar al ser humano para escribir su mensaje inspirado. Eso podemos ver, ese es el mensaje que podemos ver en este caso acerca de la revelación. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Así pasamos a los fundamentos de la interpretación bíblica. ¿Alguna pregunta, por favor? Así aprovechamos para comentar eh, sobre sobre expuesto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Prenda su micrófono y pueda manifestarse. ¿Alguien?
¿Alguien? Irimarimuich y Mayatapas. Ari Umanan. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a pasar al siguiente tema, que vendría a ser fundamentos de la interpretación bíblica. Esto es interesante, ¿eh? ¿Ya? Fundamentos de la interpretación bíblica. Ay, fundamentos de la interpretación bíblica. Allí eh, es sumamente importante conocer el origen de la interpretación. Es sumamente importante conocer las escuelas de interpretación. Es importante conocer la Biblia y su trasfondo, ¿no? Obviamente vamos a verlo algo resumido. Es importante conocer los fundamentos para la buena interpretación. Y vamos a ver algunos obstáculos para una buena interpretación. Nos va a ayudar mucho esta parte. Está bueno. Vamos entonces. A ver. Cuando nosotros, qué raro esto, cuando nosotros hablamos sobre los fundamentos de la interpretación bíblica, sí o sí tenemos que hablar sobre el origen de la interpretación, ¿no? ¿Cuándo se dio históricamente la interpretación bíblica? ¿Sabes? Está en Esdras 8:1 al 8. Mira, la interpretación bíblica, la interpretación bíblica ha dado inicio en el tiempo del regreso de Israel del exilio babilónico, en este caso bajo la dirección de Esdras, ¿ya? Como se registra en Nehemías 8:1 al 8. Esta interpretación era necesaria. Primero, porque todo debido al largo periodo de la historia de Israel en que la ley mosaica estuvo olvidada y descuidada. Obviamente, cuando Israel ha sido, en este caso, cuando Israel ha sido exiliado por el imperio babilónico, Israel prácticamente había descuidado tanto, había olvidado tanto la ley mosaica. Entonces, el descubrimiento del olvido, libro de la ley, por Hilcias, en el reino de Josías, lo colocó otra vez en un lugar de prominencia por breve tiempo, solo para volver a olvidarlo durante los años de exilio. ¿Ya ve? Era necesario, o fue necesario además, debido a que los judíos habían reemplazado su lengua nativa por el arameo mientras estuvieron en el exilio. Mira, ese es el extremo. Es como decir prácticamente, ¿no? Un quechua hablante de pronto se va ahí a Estados Unidos, ¿ya? Y su lenguaje es reemplazado por el inglés. Y eso es lo que pasó con Israel cuando era exiliado por Babilonia. Y a su regreso, las escrituras no eran entendibles para ellos. ¿Qué tal extremo? Mira, ¿no les parece? Es a lo extremo. De pronto esas personas que han regresado, quizás hayan sido ya gente que ha nacido durante el exilio. Probablemente era gente joven, que realmente no eran formados en su lengua o en su lengua nativa.
por eso era necesario, ¿ya? Por eso era necesario que Esdras les explicara las escrituras olvidadas y no entendidas por el pueblo. Esdras es uno, ¿no?, de los primeros intérpretes de la Biblia. ¿Ya? No cabe duda de que la interpretación de Esdras fue una interpretación literal de lo que había sido escrito. Así que la historia de la interpretación nace con Esdras, cuando Israel era exiliado y cuando después de su exilio habían regresado ya olvidando su lengua nativa, reemplazando, obviamente, con, ¿qué dice? Con la lengua aramea. Anótense para el examen. Márquenlo, sáquenle foto. Les estoy avisándoles. ¿Ya? El origen de la interpretación. ¿Alguien quería decir algo? ¿Alguien quería decir algo? Mano Alex, adelante. No, no, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Ya? Muy bien. Sí, exactamente, ¿no? Cuando hablamos de Nehemías, es uno de los primeros eh, hombres que incluso de ahí nace también el famoso biblioteca, ¿ya? De ahí nace la famosa biblioteca. De Esdras nace varias cosas importantes, ¿ya? Varias cosas importantes nace de Esdras. Así que leanlo el libro de Esdras, obviamente también su contexto, ¿no? Del pueblo de Israel en el tiempo de exilio. Eso ayuda bastante, ¿ya? Muy bien. Así que entonces ahí vemos el origen de la interpretación, ¿no? De cómo se dio, de cómo se originó, en este caso, eh, la interpretación. Nehemías 8, a ver, vamos a leerlo, mira, vamos a leerlo, mira, mira, vamos a leerlo, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Dice 8, así, 8:1, desde 773, a ver. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, ya regresando del exilio. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese, ¿qué cosa? Mira, el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo.
verso 3. ¿Ya? Es hasta el 8, ¿no? Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta mediodía. Wow, mira, alba, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Mira, de ahí nacen los famosos púlpitos, mira. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcias y Manasías y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Hasum. Si activan su audio, por favor, desactivan su audio. Sem, Anías, Urías, Hilcias y Masías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Maquías, Hasum, etcétera, etcétera, Zacarías, Masulam. Ahora, verso 5 dice, mira, abrió pues Esdras el libro al ojo de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ahí dice, verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Está claro la palabra en este caso. Mira, ¿no? Hacían entender, explicaban. No era una lectura común que, que siempre se hacía, sino la gente no entendía, la gente no comprendía. Pero esa lectura que se hacía, que se hizo en la plaza, había otros que les hacía entender, que les explicaba a las personas. Esa es interpretación, entender y explicar. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Si no entendemos la Biblia, difícil vamos a explicar. Muy bien. Ahora, tenemos las escuelas de interpretación, ¿no? Tenemos las escuelas de interpretación. En vuestro, ahí en el PDF que les he enviado, ¿ya? En el PDF que les he enviado, allí hay una explicación de las escuelas de interpretación. Allí hay una explicación de las escuelas de interpretación. Hoy voy a tratar de... acá está. Voy a tratar de resumirlo, ¿ya? Mira, existen varias escuelas de interpretación de la Biblia. En primer lugar, tenemos la escuela alegórica de Alejandría. Esta escuela alegórica de Alejandría se ha desarrollado en el contexto de una fuerte influencia del pensamiento filosófico griego. Escuchen,
especialmente el platonismo. ¿Ya? La filosofía griega, la filosofía platónica, prácticamente influenció en la escuela alegórica de Alejandría. ¿Cuál era su método de la escuela de Alejandría? ¿Cuál era ese método interpretativo? Se dice que consistía en buscar significados espirituales o significados místicos detrás del texto literal, muchas veces ignorando el sentido original del autor. Eso es prácticamente alegorizar. ¿Y saben qué? Hay muchos predicadores que alegorizan. Hay muchos predicadores que buscan significados espirituales en algo que no lo encuentran prácticamente. ¿Ya? Muchas veces significados místicos cuando el texto es literal. Hasta a veces ignorando lo que realmente quiso decir el escritor, ¿no? En este caso, tenemos algunos principales representantes de la escuela de Alejandría, como Filón de Alejandría, como también Clemente de Alejandría y Orígenes. También estos hombres han adoptado esta metodología de interpretar la Biblia con alegoría, o sea, haciendo alegoría. Y alegoría significa buscar significado espiritual en un texto literal. ¿Ya? Muy bien. Otra escuela, escuela de Antioqueña. ¿Ya? Como la reacción de los excesos alegóricos de Alejandría. O sea, era notorio la escuela de Antioqueña, su enseñanza, su interpretación alegórica era muy notorio. Era muy notorio. Entonces, de ahí nace, de ahí reaccionan, ¿ya? Como contraparte la escuela de Antioqueña. Y esta escuela de Antioqueña promovía una interpretación gramática, una interpretación histórica. Eso quiere decir una lectura que buscaba el significado original del texto. Obviamente, se tenía que considerar allí su gramática, su contexto literario, su contexto histórico. ¿Qué les parece esta interpretación de la escuela antioqueña? ¿No? En esta escuela se valoró tanto el texto como también en su forma literal, donde consideraban que el propósito del intérprete debe ser, ellos decían, el propósito del intérprete bíblico debe ser descubrir el mensaje original por el Espíritu Santo, sin añadir significados místicos. ¿Ya? Ese era, ¿no? Buena, ¿no? De alguna manera, la escuela antioqueña. Tenemos luego, en tercer lugar, la interpretación cuádruple medieval o medieval. ¿Ya? En esta interpretación cuádruple de la escuela medieval, prácticamente es una interpretación que se basa en una estructura de 4 sentidos básicos del texto. Significa la interpretación cuádruple medieval. Ellos dicen que hay que interpretar literalmente, hay que interpretar alegóricamente, hay que interpretar moralmente, hay que interpretar a través de anagógico, o sea, relacionando con la eternidad y el cielo. ¿Ya? Esa es la interpretación cuádruple medieval.
Otra interpretación tenemos la interpretación eclesiástica. La interpretación eclesiástica tuvo un enfoque a estructuras de corte tradición o de corte tradicional de la iglesia institucional, ¿ya? Dando autoridad a las interpretaciones históricas de los concilios o líderes eclesiásticos. La interpretación eclesiástica prácticamente tomaban en alto a los líderes eclesiásticos. De ahí, esta interpretación justamente es pues como la interpretación que hace el catolicismo romano, donde las autoridades eclesiales son los máximos que interpretan la Biblia. Por eso, pues, un prójimo católico cuando va a la misa no se lleva su Biblia, porque el que interpreta es el cura, no el que va ahí, no el feligrés. ¿Mm? Si bien debemos valorar la historia de la interpretación, debemos entender que ninguna tradición humana puede estar por encima del texto bíblico. ¿Ya? La interpretación bíblica debe estar sujeto a la escritura como máximo de autoridad. Sola escritura. Y no el consenso o tradición eclesiástica. 5. La interpretación hebraica. Esta interpretación hebraica, ¿ya?, se caracteriza por las lecturas idiosincráticas y aisladas del texto, ¿ya?, que rechazan no solo la interpretación histórica de la iglesia, fiel, sino también el testimonio total de la escritura. ¿Ya? Bueno, no tanto ahí vemos en este caso esta interpretación herética. Interpretación luterana de Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero en su reforma ha repudiado, ¿no?, el uso excesivo de alegorías y ha defendido una interpretación centrada en la claridad del texto. De ahí viene pues claritas scripturae, ¿ya?, y la centralidad del Evangelio. Aunque en ocasiones Lutero mismo usó alegorías en teoría, sostuvo una aproximación gramático-histórica, ¿no? Bueno, sí, Lutero usó de alguna manera la alegoría al interpretar la Biblia. Tenemos otra, la interpretación de Juan Calvino, ¿no? Después de Lutero. Juan Calvino. Calvino representa una cumbre de la interpretación reformada. Su método fue gramático histórico, ¿no?, y teórico. Calvino busca con mucho rigor el sentido literal del texto, siempre en conexión con la totalidad de la revelación bíblica, ¿no? Calvino rechazó las especulaciones. Calvino buscó exponer el texto con mucha claridad pastoral. Enfatizó que el intérprete debe servir al texto, no dominarlo, y que toda interpretación debe llevar a la edificación de la iglesia y la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Y su método ha influenciado mucho profundamente en la hermenéutica reformada hasta hoy día. ¿Ya? Entonces, la interpretación confesional dogmática tenemos otro, luego tenemos la interpretación modernista, ¿no? Luego tenemos la interpretación postmodernas, ¿ya? Ahí tienen en el PDF que les he enviado, donde ustedes tienen un trabajo ahí que trabajar, ¿ya? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de las interpretaciones sería una herramienta usar para
interpretar la Biblia? ¿Cuál de las escuelas, no, sería una buena herramienta para utilizar en nuestra interpretación de la Biblia? ¿Alguien? ¿Y por qué? Ya, correcto, muy bien. ¿Otros qué dicen? A ver, vamos. Otros qué dicen. Imaninquichisme. O aquí niquichis. Quecho, creo, ¿me entienden ustedes? A ver, vamos, hermanos. Otros qué dicen. A ver, vamos. Esta es única regla que me queda con la que hago. ¿Alguien? Nadie. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería la razón? Entiendo, hermano, entiendo. Claro, ya. Correcto, hermano, correcto. Sí, interesante, interesante, sí. Bueno, también mira, cuando observamos, por ejemplo, la interpretación antioqueña, también muy buena. También muy buena. Sí, ¿no? Obviamente el resto no, no valen, no es aconsejable.
Bueno, ustedes se darán cuenta en el tiempo, que vamos a estar empezando a trabajar los métodos que vamos a continuar trabajando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la Biblia, un poquito retornando. Es importante la Biblia como escritura, no llamado también como escritura, ha sido escrito durante 1500 años aproximados, a lo largo de 60 generaciones, mira. Escrito por 40 autores, escrita en 3 idiomas, arameo, griego y hebreo, escrita en diferentes lugares, posee una unidad total por medio del cual expresa al ser humano la personalidad y la Trinidad de Dios y da a conocer su plan de salvación y su gran amor expresando en Cristo. 66 libros, 40 libros agiógrafos en diferentes épocas, en diferentes lugares y en diferentes idiomas. Así la Biblia ha sido escrita y la Biblia nosotros lo tenemos en nuestras manos. Bueno, la Biblia y su trasfondo. En primer lugar, vayamos. Hasta, hasta el año 2025, la interpretación bíblica, ¿ya? La Biblia ha sido escrito en un tiempo. La Biblia ha sido escrito en una cultura. En primer lugar, la Biblia no ha sido escrita en nuestro tiempo, en el siglo XXI. El Nuevo Testamento ha sido escrita durante el primer siglo de nuestra era, mientras que el Antiguo Testamento, prácticamente viene de muchos años atrás, por lo menos prácticamente 1300, 1400 años, ¿no? Imagínense. La Biblia ha sido escrita en una cultura, no en tu cultura, no en nuestra cultura. Entonces la Biblia siendo escrita en una cultura totalmente diferente a nuestra cultura, ¿ya? Y en la Biblia vamos a encontrar diferentes culturas prácticamente, puesto que de diferentes épocas las culturas de alguna manera cambiaban y en esas culturas es lo que es donde la Biblia fue escrita. La Biblia ha sido escrita en un lenguaje diferente que a nuestro lenguaje. La Biblia ha sido escrita con un propósito al escribir. Cada libro tiene su propósito, sus destinatarios. Ningún libro ha sido destinado, ¿no? Para los hermanos de Cusco, para los hermanos de Calca, para los hermanos del Perú. Ningún libro. La Biblia tuvo un autor, un único autor, y ese único autor es Dios. ¿Ya? Muy bien, esperamos avanzar esta parte. Mira, ahora veamos algunos 4 principios fundamentales para la buena interpretación. ¿Sí? Vamos a ver estos 4 principios fundamentales para la buena interpretación. En primer lugar, conocer los fundamentos para la buena interpretación. Es importante, primero, conocer la meta de la interpretación. Es encontrar intención original del autor. Esa es la meta de la interpretación. ¿Ya? Que aquella persona que interpreta la Biblia, ¿ya? Aquella persona que interpreta la Biblia
debe de encontrar qué es lo que dijo el escritor. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijo el escritor? ¿Ya? Ahora, no está bien. ¿Qué cosas? Un hábito muy común entre los cristianos es usar la Biblia como una herramienta para sustentar ciertas opiniones o como una fuente de ideas creativas que uno puede sacar para ilustrar sus enseñanzas. ¿Has escuchado alguna vez? ¿No? La Biblia dice, y empieza a hablar, pero habla no lo que dice la Biblia, sino lo que él dice. Allí rompe el método de interpretación. ¿Ya? Allí rompe el método de interpretación. No está bien hacer tal cosa. Es un mal hábito usar la Biblia para sustentar nuestro pensamiento. La Biblia no está bien porque la Biblia llega a ser algo que nosotros usamos, un utensilio que nos sirve para nuestros propósitos. ¿Ya? No puede ser. Puede ser un predicador que necesita encontrar algo bonito para compartir con la iglesia. O puede ser un apologista que quiere defender ciertas convicciones. No está bien. Para ti puede ser tal texto bonito, pero para la iglesia no. Lo mismo pasa con las canciones que se cantan en la iglesia. A mí me gusta tal canción y hay que cantar. Bueno, a ti te gusta, pero a la iglesia no. Y eso no está bien. Tal pasaje me gusta. Eso voy a decir a la iglesia. No está bien. A ti te gusta, pero a la iglesia no. ¿Ya? Quizás es el creyente que se levanta en la mañana y busca una palabra de Dios para saber manejar una situación que va a enfrentar ese día. Lo que ellos tienen en común es que ven la Biblia como algo que podemos utilizar para nuestros fines, aun cuando los fines son muy cristianos. Así que alerta a todo ello, tomar consideración. No está bien que un creyente realmente tenga la Biblia como un amuleto. No está bien que un creyente tenga la Biblia, ciertamente, como endiosar, divinizar, donde hay que tenerlo bien forrado, ¿no? Donde no hay que escribir ni con la punta de un lápiz. Hay que tenerlo bien preservado, bien guardado, sanito. No, no. O de pronto la Biblia hay que tenerlo para dormir en la almohada. Tampoco no. Ciertamente eso es misticismo, ¿no? Eso es misticismo. Idolatrar. No hay que caer a eso. Porque la meta de la interpretación es encontrar la intención original del autor. ¿Qué más? No está bien, pero la Biblia no es una cosa que utilizamos para nuestros fines. No es para usar según nuestras necesidades. Obviamente no estoy diciendo que la Biblia no habla a nuestras necesidades o que no es útil para fines muy prácticos en nuestras vidas. Obviamente que sí, es muy práctico para nuestras vidas. Por supuesto, la Biblia siempre relevante para nuestras vidas, nuestras luchas y nuestras necesidades.
No obstante, la Biblia no es meramente un almacén de hechos que abrimos cada cierto tiempo para evaluar cuáles de los hechos contenidos allí nos sirven y cuáles no. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho en cuenta en este caso. ¿Qué más? Segundo, la Biblia no es almacén de hechos que podamos evaluar para ver cuáles nos sirven. Hay predicadores de pronto pueden decir, no, esto me sirve, esto no me sirve. ¿Mm? La Biblia no es un depósito de consejos donde podemos escoger los que nos parecen interesantes y los que nos parecen útiles. Y vuelvo a decir, para usted puede ser interesante tal texto, pero quizá para la iglesia no es interesante tal texto. A usted le puede gustar tal texto, pero a la iglesia, pero para la iglesia no está tal texto. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta, en este caso, estos detalles. ¿Qué más? En tercer lugar, los usuarios toman el texto como pretexto para alguna actividad propia. Y eso no está bien. Usted no puede ser un usuario, un creyente usuario, un predicador usuario, que puedes usar un texto bíblico como un pretexto para tu propia actividad. Entonces, hay que tomar en cuenta. Nosotros no somos usuarios. Usted no es un usuario como predicador. Cuarto lugar, nuestro trabajo no es utilizar el texto, sino someternos a la intención del autor en el texto. Recuerde esto. Como predicadores, nuestro trabajo de cada uno de nosotros es someternos al texto bíblico. Es someternos a lo que, ¿qué es lo que quiso decir el escritor bíblico? ¿No? Entonces, hay que rendirnos al texto bíblico. ¿No? Hay que rendirnos al pasaje bíblico. ¿Ya? Hay que hacer tal cosa. Entonces, dentro de la... Oye, un ratito. Entonces, conociendo los fundamentos para la buena interpretación, ahora hay que ver, entonces, ¿cuál es la meta? La meta es sencilla, encontrar el texto, el significado que el escritor se propuso comunicar a los lectores originales. Es como decir, usted agarra un texto bíblico y usted siempre debe preguntarse, ¿qué quiso decir el escritor con esto? Mira, tomemos un ejemplo. A ver, agarre usted, bueno, no está escrito en PowerPoint, ya, agarre usted, a ver, tercera de Juan, o de pronto, hoy estaba compartiendo Génesis capítulo 3, vamos, Génesis capítulo 3, verso 3, no, Génesis capítulo 4, verso 1. Mira, a ver, Génesis capítulo 4, verso 1 dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Muy bien,
A ver, nos preguntamos ahora, nos preguntamos ahora, ¿qué quiso decir el escritor con ello? ¿Sabes qué? Voy adelantando. Está bien, pero lo que usted está diciendo es a través de su precomprensión, que más adelante lo vas a entender. El por qué lo estoy diciendo. ¿Me entiendes? ¿Ya? No, está bien, no, no te rechazo tu respuesta. Está bien tu respuesta. Pero usted esa respuesta está dando o está usando su precomprensión. ¿No? ¿Para qué? Para el término conoció. ¿Ya? En este texto, lo que nosotros tenemos que hacer y preguntarnos es, ¿qué es lo que quiso decir Moisés al escribir Génesis capítulo 4, versículo 1? Cuando dijo, conoció Adán a su mujer Eva. ¿Qué entendemos por la palabra conoció? La cual concibió, dice, y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Ya? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, ¿qué es lo que quería decir ahí el, el escritor? ¿Mm? Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que, en este caso, entender. Y para eso, ¿ya? Para eso se requiere justamente interpretar tal texto, ¿ya? No es así por así, ¿ya? Eufemismo, sí, podría ser. Sí, 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 ajá. No, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, hay que entender esa palabra eufemismo. No sé si he hablado antes. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces, acuérdense, alegorizar es buscar un significado místico detrás del texto. Eso es lo que hay que cuidarse. Bueno, acá no hay para hacer en este caso, una alegoría, aunque podría ser, ¿no? Sí podría, sí, 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 sí. Uno podría sacar un significado espiritual de acá. Sí, pero en este caso, no tan exactamente, ¿ya? Pero con la interpretación vamos a encontrar, eso sí, ¿ya? Entonces, estamos diciendo, la meta de la interpretación bíblica es encontrar, ¿no? Lo que, lo que quiso decir, ¿ya? Lo que quiso decir el escritor, ¿ya? ¿Qué es lo que quería decir el escritor? Muy bien. Segundo, la meta de la interpretación. Primero, esta meta que acá, diga, diga.
Ya lo he cerrado la Biblia. A ver, dale, dale. Porque yo ya le he cerrado la Biblia. Voy a buscar. Ya, sí, correcto. Obviamente, el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no es cierto? Un ratito, papá. Mi hermano Cornelio, voy a responder las preguntas. Después te doy el pase. Mira, en la Biblia, en particular el Antiguo Testamento, hay muchas cosas que realmente requieren de una interpretación, ciertamente, que hay que usar justamente las escuelas de interpretación quienes nos aportan de alguna manera. Eso ayuda. En este caso, nuestro hermano Alberto nos decía, ¿no? ¿Cuál sería? Mira, obviamente la palabra conoció no es en este caso un verbo de conocer, no es un verbo. La palabra conoció, ya lo dijo nuestro hermano Cleven, se refiere en este caso al acto sexual. ¿Por qué no está escrito así literalmente como lo estoy mencionando? Puesto que los escritores bíblicos siempre en muchos aspectos eran muy discretos, donde prácticamente manejaban el lenguaje de su época, el lenguaje cultural, cuando nosotros observamos históricamente. Conoció a Adán a su mujer. En otras palabras, tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Entonces, de allí nace un hijo varón, Caín. Y esta palabra Caín también tiene su significado. Y lo que dijo ahí es, Adán y Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué dice tal cosa el hombre? Por voluntad propia he adquirido. ¿Por qué? Es una pregunta que necesito investigar, es una pregunta que necesito encontrar. ¿Por qué dijo el escritor, por voluntad de Jehová he adquirido varón? Entonces, ¿qué hace el intérprete? Hay que interpretar, ¿no? No alegorizar, sino interpretar, encontrar el significado de esta palabra. Muy bien, a ver, les escucho, les escucho. Muy bien, vamos. Ahora sí, prendan su micro y puedan participar. Adelante, mano.
Prácticamente eso es, justamente a eso llamamos hacer eisegesis, ¿ya? A eso llamamos hacer eisegesis. Y esto, y prácticamente eso es un gran peligro, ¿no? Es un gran peligro, obviamente, mencionar tal cosa, ¿no? Es un gran peligro, ¿ya? Muy bien, ¿alguien más querías, hermano? Quién más querías? Después les doy otro ejemplito, les doy, ¿ya? La cual nos va a servir luego. Interesante, hermano. Sí, 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 correcto. Obviamente, tal texto se debe interpretarse con el contexto, ¿ya? Voy adelantando también. Todo texto siempre se interpreta con el contexto. En este caso, para interpretar este versículo, sí o sí debo de utilizar el contexto anterior y el contexto posterior. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Otro ejemplito les pongo. A ver, vamos a ver. Otro ejemplito les pongo. Siempre pongo este ejemplito. Vamos, Génesis 24. A ver, vamos. Alguien pueda buscar a mi hermano Clever. Busque en su Biblia. Agarre su Biblia y busque en su Biblia Génesis 24:2. Otro ejemplito ahí pongo, en este caso, ya en cuanto en el tema de la interpretación. Vamos. Génesis, eh, sí, Génesis 24:2. A ver, lee, papá. Listo, ahí nomás, ahí nomás. Muy bien. En particular, el versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. La pregunta es, ¿qué quiso decir
el escritor en este texto? Pero ¿cómo así? Muy bien. Ya. Sí. Vamos por ahí, vamos por ahí. ¿Otros qué dicen? ¿Otros qué dicen? Imaninkichis wakinnikichis. Ya, muy bien. Ya. No los voy a revelar. Ya, no los voy a revelar. Lo voy a revelar en su momento. Este texto. ¿Ya? Pero tiene un significado diferente. No se preocupen, en su momento voy a, en este caso, explicarlos, pero ya pues ya hay que investigar. Otro texto les doy. Otro texto les doy. Mira, a ver, vamos a Isaías 46:6. Vamos, hermano Clever, usted está acá ahí con la Biblia. 46:6. A ver, lee solamente ese texto bíblico. Isaías 40, Isaías 46, no, no, perdón, 64:6. No, no, 64:6. Lee, lee, lee. Muy bien. Pregunto, ¿qué quiso decir el escritor cuando dijo trapo de inmundicia? ¿Mm? ¿Qué quiso decir con eso el escritor en este texto cuando dijo que, que todos somos como inmundo y como trapo de inmundicia? ¿Qué quiso decir con esto el escritor? Sí, sí, está bien. Siempre voy diciéndolos. Ya, está bien vuestras respuestas. Y siempre yo les voy respondiendo
ustedes están respondiendo con su precomprensión. Y en su momento también los voy a explicar. Mira, otro texto que no lo voy a revelar. En su momento lo vamos a relevar. En su momento lo vamos a verlo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a terminar esta parte, hermanos. Entonces, la meta, ¿ya? Se basa en 4 convicciones importantes. Que cuando el autor escribió su texto, tenía en mente un propósito definido. Y los textos que les voy diciéndolos son textos bíblicos que el autor tenía un propósito de transmitir a su oyente. Apaguen su micrófono, por favor, ¿ya? ¿Qué más? Segundo lugar, la meta de la interpretación es que el texto que escribieron los escritores es una expresión adecuada de ese propósito. Cada texto es una expresión que se adecua a un propósito que tenía el escritor. Y en tercer lugar, que el lector a través de un estudio concienzudo, honesto y sumiso puede encontrar en el texto la intención original del autor, la intención original del escritor. ¿Qué quería decir el escritor cuando dijo a su criado más antiguo, pon tu mano sobre mi muslo? ¿Qué quiso decir? Que nuestras justicias, ¿qué quiso decir el escritor en Isaías cuando ciertamente dijo, ¿ya?, que nosotros somos como el inmundo? Nosotros somos como trapo de inmundicia. ¿Qué quiso decir el escritor con esto? Entonces, nosotros los intérpretes tenemos nuestra tarea ¿ya?, es encontrar lo que quería decir el escritor. Voy adelantándolos. ¿Y cómo se encuentra esto? Obviamente, usando los contextos. Contexto histórico, contexto cultural, ¿no?, y otros contextos que más adelante también vamos a desarrollar, ¿no? Muy bien. Entonces, mis hermanos, es un desafío. La hermenéutica justamente nos lleva a ello. Entender, comprender el texto bíblico para explicar en su contexto, para que así nosotros no podamos hacer hablar el texto bíblico lo que no está diciendo. Mis hermanos, nos quedamos acá. Dios los bendiga.